Bueno, le damos a Dios toda la gloria por permitirnos estar en un nuevo mes, un mes en el cual, como lo hemos mencionado, es un mes para ser agradecidos con el Señor por todo, aún por los procesos negativos, los procesos difíciles. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque en esos procesos difíciles Dios está trabajando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Está sacando a relucir que hay cositas que tenemos que trabajar en esas actitudes, en esas situaciones, y está formando en nosotros gente de poder, gente de autoridad, ¿verdad? Cuando usted ya pasó el proceso, usted va a sentirse más fortalecido. Amén. Entonces vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a irnos a Efesios, al libro de Efesios, en el capítulo 2. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, dice el Señor en el versículo 8 al 10. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Le pido por favor, pongámonos de pie con reverencia para recibir esta palabra. Amén. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Amén. Tomen asiento, por favor. Aquí el Señor nos hace saber la gracia, la bendición de alcanzar la salvación. Quiero darle la bienvenida a la mamá de Justin, Fabián. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Eres muy bienvenida. Dice el Señor, por gracia. La palabra gracia se entiende que es algo que yo no tengo que pagar, que es un regalo. ¿A quiénes? A todos aquellos que creemos que Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros y que Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Todo aquel que a Él venga, dice el Señor, yo no le echaré fuera. Todo aquel que confiese su nombre será salvo. Y es la gracia de Dios, el favor de Dios para con nosotros. Aquel que recibe a Cristo recibe la salvación y recibe vida eterna. El que no tiene a Cristo, dice la palabra de Dios, la ira de Dios estará sobre él, por cuanto no recibió al Hijo de Dios, al unigénito del Padre. Entonces, dice la palabra de Dios que esto no es por obras. No hay obra, no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar la salvación. Más que creer en que la persona que tenía que estar en esa cruz era usted, era yo, ¿verdad? Cuando puedo entenderlo en mi espíritu, no solamente en mi mente, y lo hago realidad, ¿cómo? Aceptando a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, y entregándole mi vida para nacer de nuevo. La Biblia dice que el que no ha nacido de nuevo no puede entrar en su reino. Y les comentaba en estos días que hablaba con una criatura y me decía, le preguntaba si él había recibido a Cristo, y me decía, bueno, le pregunté, si usted se muriera hoy, ¿para dónde va? Me dice, yo creo que voy para el cielo porque yo ayudo a los pobres, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro. Yo le digo, no, la única obra que usted tiene que hacer es recibir a Cristo, es creerle a Él. Si tienes a Cristo, vas a ir al cielo directo. Pero si no tienes a Cristo, ¿por qué? Porque es el sacrificio de Dios, el Cordero de Dios. El mismo Padre puso el sacrificio por nosotros, para que nosotros pudiéramos entrar en su gloria y vivir con Él para siempre.
Entonces es muy claro que no hay obra para ser salvo, para alcanzar la salvación, más que tener a Cristo en el corazón como Señor y como Salvador. ¿Ok? Porque algunos lo reciben como su Salvador, pero no como su Señor. Y la palabra Señor quiere decir que yo soy el que estoy a los pies de Jesús para obedecer. Él es mi Señor. En el trabajo, Él es el jefe, ¿verdad? Usted le obedece al jefe, le obedece al patrón, porque son los dueños de la empresa, porque son los dueños son los que le van a pagar a usted. Entonces, si usted hace algo que no le agrada al patrón, le sobra tijera, ¿verdad? Ok, entonces si el Señor es su Señor, yo tengo que sujetarme a las directrices, a la palabra de Dios que Él nos dejó, ¿verdad? Al testamento de Dios que Él nos dejó, para que nosotros podamos seguir con Él. Ahora dice la palabra de Dios que muchos orarán, muchos declararán a Jesús como Señor y Salvador, pero Dios les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Ok? Entonces, la persona que viene a Cristo y le entrega su vida al Señor es para seguir a Jesús, para ser su discípulo, para seguir su camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Ahora, la palabra de Dios es Cristo. En la palabra de Dios nos enseña en San Juan 1:1 que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada hubiera sido hecho. Él es la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz y seguimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estamos aquí delante de ese Dios maravilloso. Pero entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Si no es por obras, ¿qué tengo que hacer? Y aquí se especifica. Dios no nos deja nada así como al vuelo. Aquí dice la palabra del Señor: no es por obras para que nadie se gloríe. La obra de la salvación está en Cristo Jesús. El que recibe a Cristo tiene la vida. El que no lo recibe no verá la vida, sino que la ira de Dios está ahí. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo que sigue, dice: porque somos hechura suya. Usted tiene, al nacer de papá y mamá, usted tiene el ADN de papá y mamá. Usted tiene las herencias de todos sus antepasados. Ya hemos visto esto anteriormente. Dice la palabra de Dios, pues cuando yo nací, pues traía el ADN de mi papá, y me parecía a mi papá, y me reconocía por todo lado como hijo de ese padre. Pero al venir a Cristo, usted tiene el ADN de Cristo. Usted tiene el ADN porque nacemos a través de Jesucristo, y la sangre de Cristo nos limpia. Y entonces mi sangre es purificada. Yo corto con las herencias de maldición de mis antepasados y tengo una vida nueva. Por eso hay que nacer de nuevo en Cristo. En el cielo no entra nadie que no haya nacido de nuevo. Absolutamente nadie. Entonces, para nacer de nuevo hay que entregarle nuestro corazón al Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, y comenzar a caminar en una formación, en un discipulado, en un paso y paso con nuestro Dios. Entonces, el Señor nos habla aquí porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, ¿qué dice ahí? ¿Para qué? Para buenas obras. Ok, hoy vamos a hablar de un poquito sobre esto. Yo no hago buenas obras para ser aceptado por Dios. Yo no hago buenas obras para merecer ir al cielo. Yo recibí a Cristo y Él murió por mí en la cruz. Él pagó el precio de mis pecados. Él venció la muerte, ese espíritu que ahora todo el mundo está adorando, o la mayoría. La muerte, para que sepamos cómo orar, la muerte ya está vencida. ¿Ok? Él venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás. Él nos dio su victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Al venir a Cristo hay una nueva naturaleza en nosotros. Y esa naturaleza viene desde el momento en que nacemos en el Señor. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios dice allá en Ezequiel, quitaré el espíritu de Ana Isabel, el que ha vivido en el pecado, en cosas que no son, en el pasado, y pondré mi espíritu en ella. Pondré mi espíritu sobre cada uno de nosotros. Entonces dentro de nosotros, Pablo dice, porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa nueva naturaleza, dice la palabra del Señor, fuimos creados por la fe, dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. A partir de ese momento, todo lo que yo ambicionaba o quería, cosas del mundo que me atraían, son delegadas para una vida nueva, para andar en vida nueva. Dice el Señor, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a ver, en el libro de Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1, un versículo muy conocido, dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si usted está segura, usted está seguro que usted tiene a Cristo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted de verdad ya recibió a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Está Cristo en su corazón? Quiero decirle esto. Hay personas que le dicen a usted, ¿usted cree que usted es salva? ¿Usted cree que usted es salvo? Y usted interiormente sabe si usted es salvo o no. ¿Por qué? Porque hay una convicción en nosotros. Una certeza, es algo que nadie nos puede quitar. Usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo y hemos nacido de nuevo. Estamos escritos en el libro de la vida. Amén. El día que yo muera, ¿para dónde voy? ¿Para dónde va usted? ¿Verdad? Para el cielo, me voy para el cielo, ¿verdad? Ok, pero tenemos siempre que tener, porque hay mucho ataque, la certeza. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos esa paz interior, la certeza de que estamos con Él. Dice la palabra de Dios, para con Dios, en nuestro Señor Jesucristo, versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿verdad? Al regalo de Dios, que es la salvación, en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, todos vamos en un caminar, día a día. Un día más es un día menos. Un día más de nuestra vida es un día más cerca de ese encuentro con nuestro Dios. Entonces, el Señor nos dice que tenemos ese gozo, esa paz, esa fortaleza, porque tenemos a un Cristo vivo en nosotros, porque hemos nacido de nuevo, porque estamos seguros que le entregamos nuestra vida al Señor y Dios nos constituye. En 1 de Pedro 2:9 dice la palabra del Señor, hay muchas palabras hermosas que Dios declara sobre el que tiene a Cristo. Levante la mano a los que tenemos a Cristo. ¿Tienes a Cristo como tu Señor y Salvador? Ok, entonces esta palabra es para todo el que está seguro, para todo aquel que declara a Cristo, ha declarado a Cristo como su Señor y Salvador. Dice, mas vosotros sois Dios, en medio de la multitud de gente, billones, se fijó en cada uno de nosotros. Algo tiene usted y tengo yo, porque dice el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que antes que te formara, ya te había conocido. Y antes de que naciera, ya te había apartado, te había santificado. Y te ha dado por profeta a las naciones. Recuerda que la palabra que dice, ojalá que todos profeticen, y él declara la palabra, le crea a Dios, hable lo que Dios ama. Dice la palabra del Señor, vosotros sois linaje escogido. El linaje proviene del reino, ¿verdad? Nuestro Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y nosotros somos sus príncipes y princesas. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió Dios?
por la sangre de Cristo. Por eso dice en primera de Corintios 6, 20 que ya no nos pertenecemos a nosotros. Fuimos comprados en la cruz del Calvario. Ya no somos nuestros para hacer de nosotros lo que nosotros querramos, sino para darle la gloria a Dios, la esperanza bienaventurada. Entonces dice la palabra de Dios, pueblo adquirido por Dios, y ahí hay un para. Amén, hay un para. Recuerda que dice, salvos no por obras, para que nadie se gloríe, sino que dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. De antemano. Él, cuando usted y yo vinimos a Cristo, Dios ya decía, este paquetito le toca a usted. Usted tiene que hacer esto, esto y esto, porque para eso fuimos comprados. Él nos dice, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, usted y yo nos debemos de preguntar, ok, tengo a Cristo, he nacido de nuevo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, para buenas obras. Ahora, ¿por qué es importante esto? Lo vamos a ver hoy. Dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice aquí en primera de Pedro 2:9, para, lo leemos, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ok? Entonces tenemos propósito. Somos gente con propósito. Dígale al que está a su lado, mi amada, mi amado, usted tiene un propósito que Dios tiene para su vida, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios, para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces vamos a ver, la palabra del Señor nos enseña la importancia de las obras, de lo que hagamos. Una vez que nosotros hemos recibido a Cristo, una vez que sabemos que somos salvos, una vez que sabemos que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos limpia de todo pecado y nos libra de toda maldad. Amén. Entonces, siendo privilegiados, siendo linaje escogido, siendo real sacerdocio, siendo nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Entonces, viendo esto, nosotros nos encaminamos, y yo no sé usted, pero a mí me llegó la invitación. Yo no sé a cuánto le llegó la invitación para las bodas del Cordero. Somos invitados especiales para estar en esas bodas. Y hay cosas que tenemos que hacer. Yo recuerdo hace 54 años y un mes, y unos días, no un mes y dos. Cuando yo me fui a casar, yo corrí, mi novio también, para buscar su traje, para buscar dónde íbamos a celebrar la boda, para buscar para hacer las invitaciones. Recuerdo que yo quería un traje hecho como yo lo quería, exclusivo. Y entonces compré la tela, busqué la costurera, en eso se me pegó una cuñada, y mi hermano me dice, nosotros queremos casarnos el mismo día con usted. Le digo, si usted hace un vestido igual que el que yo hice. Y le tocó hacer igual, yo no sé si le gustó o no le gustó, pero era mi vestido. Entonces ella lo hizo igual, y bueno, fuimos una doble boda con un vestido blanco. Obviamente en mi caso yo era virgen en ese momento, y me merecía mi vestido blanco y toda la cosa, bueno, toda la pompa. Pregúntese usted, ¿tiene usted la invitación a las bodas? A ver, ¿tiene usted la invitación a las bodas de Cristo? ¿A las bodas del Cordero?
Ok, dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, 8. Ya usted debe estar haciendo su vestido. En el versículo 7 nos habla: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Cuántos saben que las bodas del Cordero están a la puerta? Amén. Dice, a las bodas del Cordero. A ver, y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. El Señor vino a comprar su iglesia, a pagar por su novia. Vino para que usted y yo mereciéramos el vestido más espléndido, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Dice la palabra del Señor, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, a ver, ¿usted está leyendo? Son las acciones justas de los santos. Entonces aquí usted va a ver que la importancia de lo que usted esté haciendo en su diario caminar en Cristo. Las acciones, la palabra acción es lo que usted está haciendo, las obras que usted haga. Ahora, tiene que ver, cuando habla de las acciones justas, tiene que ver con su comportamiento con los que están a su alrededor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo 7:12, hagan con aquellos lo que les gusta que hagan con ustedes. Y es una directriz que Dios nos da. ¿A quién le gusta ser maltratado? ¿A quién le gusta que le hagan bullying? ¿A quién le gusta que lo estén juzgando, señalando constantemente? A mí no me parece, no me gusta. Pues no debemos de tener el dedo acusador sobre nadie. Dice la palabra del Señor ahí: así que todos los que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Como usted quiere que Dios lo juzgue, dice la palabra del Señor, no juzgues para que no sea juzgado, porque al que juzga y señala se le añadirá lo que juzga y se le añadirá más. Entonces, para poder tener ese vestido de lino fino, resplandeciente, ese ajuar de novia, yo necesito cuidar mis acciones. ¿Está aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, ¿tiene importancia delante de Dios lo que yo haga para con los demás? Si usted es una persona que es injusta con los demás, vive señalando, vive acusando, vive criticando, vive murmurando, déjeme decirle que usted va a llegar como las muchachas que andan ahora en la calle al trono de Dios, ¿verdad? Ahí con los tops y los chicos desnudos, porque no están formando, no están tejiendo ese ajuar con acciones agradables para Dios. Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón de cómo tratamos a los demás, así queremos ser tratados nosotros. Y eso es una ley de Dios, ¿verdad? Yo soy salvo, yo soy salva, yo voy para el cielo, no me importa nadie, vivimos con nuestra mirada puesta en los demás y no estamos caminando en obediencia, en sujeción y respeto a lo que Dios ha establecido. Entonces, a nosotros como iglesia, como novia del Cordero, Dios nos ha permitido, dice la palabra del Señor, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. De los santos. Muchas veces no permitimos ni una pequeña situación con un hermano, el esposo con la esposa, o los padres, los hermanos, qué sé yo, y estamos constantemente criticándonos. La crítica debe ser quitada de nosotros, ¿verdad? Debemos de buscar
que igual que yo quiero ser tratado, así debo de tratar. Entonces, el vestido de boda se teje a través del trato con los demás. Lo que usted haga con otro, Jesús dijo, lo que usted haga con otro es como si me lo hiciera a mí. Y lo vamos a ir viendo. ¿Qué más nos enseña la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor que como novios o novia de la iglesia como novia, debe de ser hacedor de la palabra. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, la palabra no es simplemente para conocerla. Usted me puede decir, hermano, yo sé dónde está ese versículo. Le digo, yo también. Cuando yo me acordé de este versículo, sí, Santiago 1:22, pero lo estoy viviendo. Lo estoy poniendo en práctica. Soy una persona que soy hacedora de la palabra, ¿verdad? Es muy importante delante del Señor, porque podemos ser cristianos muy bonitos, muy lindos, a los ojos de todo el mundo. Qué linda que es esta persona, qué bien que conversa, qué bonito que habla, pero ¿cómo somos delante de Dios? Lo que yo soy delante de Dios, eso soy, ¿verdad? Entonces, en 2 Corintios 5:18, Dios nos habla de algo más. 2 Corintios 5:18. Veíamos en estos días este versículo y dice, y todo esto, vamos a leer el 17 para tomar un poquito antes, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasamos, volvemos otra vez, si usted y yo hemos nacido de nuevo, usted no puede seguir mintiendo. Usted no puede seguir adulterando, ni fornicando, ni hablando feo, ¿verdad? Porque de lo que hay en el corazón, hablará su boca, ¿verdad? Un día de esto me compartían, ay hermana, viera, yo estaba en tal parte y había una persona que estaba en una iglesia y le salió esa palabrota. Bueno, eso era lo que ella tenía adentro, porque lo que hay adentro sale por la boca, ¿verdad? Y no podemos esconderlo. Entonces, dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas se terminaron. El pueblo de Dios no puede vivir recordando lo que me hicieron en el pasado, lo que yo pasé, no. A partir del momento que venimos a Cristo, somos nueva creación en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Y dice el Señor, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio. Hablamos de que todos los que tenemos a Cristo, somos ministros de Cristo. Es un ministerio dado por Dios. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de la reconciliación. Cuando venimos a Cristo, nos reconciliamos con Dios a través de la sangre del Cordero, a través del sacrificio de Jesús. Lo hicimos nuestro. Nos apropiamos del regalo de Dios, porque es un don de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, aquí dice la palabra, y sigue hablando, nos constituyó ministros de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y ¿qué dice ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué buenas obras nos llamó el Señor? ¿Para qué nos llamó el Señor? Para reconciliar a ese mundo con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Nuestro Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, sus pecados. Y si usted se pone a ver para atrás, se va a avergonzar, se va a sentir mal de las barrabasadas que hicimos en algún momento. Pero Dios nos perdonó, pero Dios nos limpió. Y Dios nos dice, las cosas viejas ya pasaron, yo no me acuerdo, las están lanzadas al fondo del mar, no sea usted un buzo para ir a traerlos. ¿Sí? Porque muchos días, no, lo que a usted le hicieron o no le hicieron, quedó en el pasado. Ahora somos nueva criatura en Cristo.
para andar en buenas obras. Y lo primero que Dios nos dice es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí nos dice que nos reconcilia con Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados, para que también nosotros, como ministros de Dios, enviados, siervos de Dios, vayamos y reconciliemos al mundo con Cristo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Alguien está aquí conmigo? Dios nos enseña que lo que Él ha hecho con nosotros, nosotros debemos hacerlo con todas las personas que estén a nuestro alrededor, con todo aquel que Dios ponga en su camino. Y sigue hablándonos que Dios estaba en Cristo, dice la palabra de reconciliando al mundo, el versículo 20, y nos establece, nos da un título muy elevado, ¿verdad? Si a usted, el futuro presidente o la presidenta que le llama por teléfono y le dice: don Denis Guzmán Rodríguez, ¿quiere usted ser embajador de Costa Rica en Israel? Dice: ay, cómo quisiera, ¿verdad? Pues no, somos más arriba, embajadores del reino de Dios en los cielos. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos un lugar especial en los cielos. Amén. Y somos embajadores del reino. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice: el reino de los cielos ha llegado a vosotros. ¿Cuántos lo recibieron? En este reino hay un gobierno, en este reino hay estatutos, en este reino hay una ley que cumplir, y todo está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces, usted y yo como embajadores necesitamos comernos la palabra para poder ir y predicársela a aquel que la necesite. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Ok, dice la palabra del Señor que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Entonces, vamos viendo que algunas tenemos que ir viendo desde el principio. Tenemos que predicar a Cristo, ¿verdad? Predicándole de Él, la palabra del Señor, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, y ahora siendo embajadores de reconciliación. Seguimos ahí en 2 de Corintios, capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos un Dios de misericordia. ¿Cuántos estrenaron hoy? A ver, ¿cuántos vienen estrenando hoy? ¿Usted viene estrenando? ¿Qué está estrenando? Misericordias. ¿Qué tal si el Señor se le acabaran sus misericordias? Merecemos muchas cosas, pero Dios dice también: misericordia quiero, más que todo sacrificio. Y dice la palabra del Señor: porque juicio sin misericordia se hará al que no tenga misericordia. Usted y yo estamos disfrutando de la misericordia del Señor, y así debemos de comportarnos con aquellas personas que sentimos que transgreden, que fallan, ¿verdad? No, a veces los dejamos como viendo para todo lado, ¿verdad? Porque los acusamos, los señalamos, los tratamos como jueces, y ninguno de nosotros está llamado a ser un juez, sino a interceder por ellos. Y si tenemos que decirle las cosas, decírselas con sabiduría y con mucho amor. Ok, dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Alguien dijo amén? ¿Cuántos hemos pasado por tribulaciones? ¿Verdad? Usted dice: uy, es que yo no sabía en qué momento yo iba a terminar de pasar por todo esto, porque yo estaba desesperada, ya no sabía qué hacer, oraba y veía que Dios no me contestaba, pero pasó el tiempo y eso se quedó atrás. Dios operó en tus tribulaciones. Amén.
Ahora fíjense qué curioso. Dice, volviendo a leer el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y hay un para. ¿Sí se da cuenta? ¿Para qué somos consolados? ¿Qué dice ahí? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados en Dios. Entonces vemos que sí tenemos trabajo que hacer. Nosotros necesitamos entender que necesitamos tener el corazón de Dios. Qué hermoso que Dios pudo decir de David, un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cuánto queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios? Seamos misericordiosos, seamos compasivos, compartamos a Cristo, llevemos restauración, reconciliación, porque ese es el corazón de Dios. Nosotros no estamos aquí para que nos tomen una foto. No. Estamos para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Alguien dice un amén? Necesitamos ser esas personas que transmiten ese amor, que transmiten esa misericordia, que entiende que tenemos un Dios que nos ama, que podemos clamar a Él, que hay otros que no pueden clamar a Él, que buscan la santa muerte, buscan la brujería, buscan la idolatría y lugares donde sabemos que no hay respuestas para ellos. Pero usted sí sabe. ¿Cuántos sabemos dónde está la respuesta? Nuestra respuesta está en Cristo y en su palabra. Si nosotros entendemos con claridad cuál es el propósito por el cual hemos sido alcanzados, vamos a trabajar para la obra de Dios. Y como nos decía la palabra del Señor en Job 36:24, le recuerdo, ¿qué le recuerdo? Engrandecer su obra, porque los hombres están viendo lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. Entonces tenemos que reconciliarnos. Dice, Él nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Él ha puesto en tu boca la palabra de consuelo en la tribulación. Él ha puesto en nosotros la esperanza bienaventurada que podemos compartir con otros. Él, el Señor, nos ha escogido para llevar esperanza, para llevar salvación a los que no tienen salvación. Y volviendo a la palabra en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz de este mundo. Ok, ¿qué significa? ¿Qué significa que usted y yo seamos la luz de este mundo? Significa que aquel que está a la par está en tinieblas, está en oscuridad. Satanás está trabajando en él para llevarlo al infierno. Y muchas de esas personas son nuestros seres queridos también. Muchos de ellos están esperando ver algo diferente en cada uno de nosotros para tener una esperanza, para poder alumbrar un poquito su camino. Entonces la palabra del Señor nos dice ahí en Mateo 5, vamos a ver, 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, puede ser una almohada, me imagino, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. ¿Cuál es tu actitud dentro de tu casa con tu familia? Podemos atraer a nuestros seres queridos para que ellos nos sigan, para que ellos se guíen hacia los pies del Señor y lo puedan recibir como Señor y Salvador. Podemos estar seguros de que estamos actuando conforme lo que la palabra de Dios nos enseña, con misericordia, con compasión, con palabras de sabiduría, con motivación, para que ellos puedan alumbrarse. El Señor sigue hablando. Así alumbren, dice, así alumbren vuestra luz delante de los hombres. Ahí hay otro para, ¿verdad? Para
que vean vuestras, ¿qué dice ahí? ¿Sí se da cuenta lo importante que son las buenas obras? Lo importante que es las buenas acciones, lo importante que es la naturaleza de Cristo en nosotros. Juan el Bautista decía esta palabra, orando él: Señor, que yo mengue y que tú crezcas en mí. Haya más de ti en mí y menos de mí. Porque solamente cuando yo comienzo a negarme a mí misma o a mí mismo, puedo darle espacio al Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu comience a fluir a través de nosotros. Y el fruto del Espíritu Dios nos lo dio para tener una comunión entre nosotros en armonía, para poder reflejar la gloria de Dios a través de nosotros. Es tanto así que en el libro de Mateo, gloria al Señor, sin perder esa palabra, en el capítulo 21, Dios le habla al pueblo de los fariseos, de los saduceos, y le dice esta palabra. Todos ellos se enorgullecían de ser pueblo de Dios y hasta el día de hoy lo hacen. Todos ellos creen que son escogidos y sí lo son, igual que todos nosotros. Y todos ellos se mofaban de Jehová de los ejércitos y que ellos tenían la ley, pero tenían mucha arrogancia, mucha prepotencia y veían a los demás sobre sus hombros. ¿Qué va a ser ese publicano que está ahí orando? No, yo no soy como él, decía aquel fariseo, que yo ayuno, eso no lo decía el Señor en esta semana de santificación también. Dice la palabra del Señor, hablándole Jesús a ese pueblo, a los fariseos, saduceos y a todos los que estaban ahí: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Ojo con esto, y márquenlo en su Biblia: a gente que produzca los frutos de él. Dios, allá en Romanos, le dice, él desarraigó, ¿verdad?, de la vid las ramitas para injertarnos a nosotros, porque ellos no supieron reflejar la gloria de Dios en sus vidas, en sus acciones. Entonces el Señor desgaja las ramitas propias de la vid y nos injerta a nosotros. ¿Alguien puede alabar a Cristo? ¿Alguien puede alabar al Señor? Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Cuáles frutos? Si usted y yo tenemos a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos el amor incondicional de Dios. Tenemos el gozo. Y la palabra de Dios nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde pasa usted el mayor tiempo? Si usted pasa el mayor tiempo en el celular, en la computadora, hablando cosas que no, de eso se está llenando. Y ahí no va a tener gozo. Porque el gozo del Señor está dentro, aún en medio de tribulación, en medio de problemas. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y se refleja. Que aunque yo soy débil, en el Señor soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Aunque pues sabemos que nosotros, si usted y yo nos soltamos un poquito, nos dejamos de alimentar de la savia de la vid, que es la palabra de Dios y la comunión con el Señor, nos desmayamos y nos morimos y terminamos en el fuego, ¿verdad? Como las ramas desgajadas. Entonces dice la palabra de Dios que Dios está buscando entre nosotros para que nosotros demos el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todo esto tiene que ver con mi relación interpersonal. Todo esto tiene que ver con la persona que está a mi lado. Todo esto tiene que ver con el pulpero, tiene que ver con el jefe de donde usted trabaja, tiene que ver con todo el que está rodeando. Somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras y reflejar la gloria de Dios. Porque ya no vivo yo,
¿Algo lo puede decir? Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Entonces, cuando yo soy consciente de esto, el fruto del Espíritu, dice la palabra del Señor, de tu interior correrán ríos de agua de vida. De tu interior saldrá un manantial, dice en Juan 4, de un manantial de vida. ¿Y quién no quiere estar a la par de un manantial que da frescura, que da atracción, verdad? Y esos somos nosotros. Somos puestos para andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas. Ahora, el día del Señor hemos dicho que vendrá el juez y pondrá los cabritos a la izquierda y las ovejitas a la derecha. Y le dirá a las ovejitas, venid a mí, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste, porque estuve enfermo y me visitaste. Pregúntese, ¿está usted haciendo eso? Estuve en la cárcel, oramos por los que hoy están en Kairos, allá en el ministerio de los carcelarios. Allá están ellos trabajando para el Señor. Pero pregúntese, preguntémonos nosotros, ¿estamos haciendo las obras que Dios preparó de antemano que anduviéramos en ellas? ¿Sabe usted que la persona que está ahí necesita? ¿Qué necesita? Usted tiene en su closet un montón de zapatos que a veces se paran así de uno, ¿verdad? O llegan y el cuerillo ya se les va perdiendo. Y ropa que usted dice, ay, me la quiero poner, pero ya no le cabe, porque la tiene guardada hace mucho tiempo. Y acumulamos y acumulamos y acumulamos y no nos alcanza. Un día de esto me compartía un hermano y me dice que la señora se enojó porque él le estaba ayudando a una persona con un poquito de dinero que necesitaba. Y le dijo, ¿por qué le das el dinero que me puedes dar a mí? Y es una señora que tiene dinero en el banco de sobra. La avaricia es mala. ¿Por qué Dios hace esto? Porque quiere que tu corazón no tenga avaricia. Porque quiere que en tu corazón esté su misericordia. Porque quiere fluir a través de tu vida. Y por eso Dios ha preparado. Y deja a los pobres, deja a los necesitados, los enfermos que están a su lado. Usted debe, es nuestro deber, visitarlos y orar por ellos. ¿Estamos haciéndolo? Cuando lo estamos haciendo, estamos tejiendo nuestro vestido de boda. Estamos preparando. A ellos se les ha concedido que se vistan de lino fino, resplandeciente. Oh, aleluya. Yo me imagino ver la iglesia, todos vestidos. ¡Qué hermoso! Pero usted tiene que comenzar a trabajar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, que debemos en ellas. ¿Te doy a entender? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un día, en 2 Corintios 5 también nos lo habla, 5:10. Y voy terminando con esta sección para dar la Santa Cena. ¿Qué nos dice 2 Corintios 5:10? Dice, porque es necesario que todos nosotros, Iglesia del Señor, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una recompensa a nuestro servir, a nuestro caminar. Hay una recompensa. Y cada uno va a recibir conforme lo que haya hecho. Déjeme decirle esto. Podemos hacer mucho por los pobres. Podemos hacer mucho por visitar enfermos. Pero, ¿qué actitud tienes tú cuando lo haces? Porque no es lo que nosotros demos en ofrendas ni en palabras, es la actitud del corazón. El Señor termina diciéndonos cuál puede ser esta recompensa.
¿Dónde? Ahora escúcheme bien. Aparte de construir nuestra vestidura de boda, aparte de poder llegar a ser luz en medio de las tinieblas, vamos a estar todos. Un día esto le preguntaba a una persona en la radio, al locutor, pastor, nosotros también tenemos que pasar por un tribunal. Sí, Señor, todos pasaremos por un tribunal, por el tribunal de Cristo, y todos seremos confrontados con lo que hay en nuestro corazón. En 1 Corintios 3, vamos a estar leyendo el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia del Señor, su único fundamento se llama Cristo, la roca inconmovible. Amén. No es ninguna religión, no es ninguna doctrina creada por hombres, es conforme a la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare, y si sobre este fundamento alguno edificare con oro, lo cual es una actitud muy linda, con plata, con piedras preciosas, con madera, con heno, con hojarascas, lo cual sería una muy mala actitud, ¿verdad? Hacer las cosas porque tengo que hacerlas, o por salir del paso, o porque no me digan nada, o por sentirme bien. No, hermanos, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. ¿Sabe usted, mis hermanos? Cuando Dios permite que usted pasemos por ciertas pruebas ahí donde usted dice, oye, es que me quemo, ¿verdad? Dios está probando lo que hay en tu corazón. No porque Él no lo conozca, sino porque lo que hay aquí tiene que salir a flote. Y en la prueba se va a manifestar lo que hay adentro. No sé si me doy a entender. Su verdadero yo se va a manifestar en una prueba. Y es para que usted y yo nos conozcamos a nosotros mismos de cuándo nos está faltando en Cristo Jesús. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios no le va a dar un premio porque usted le diga, ay, por favor, yo quiero los regalos que son de los que hicieron con piedras preciosas, lo cual es una actitud hermosa también. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego, decía antes, dejando los pelos en la cerca, ¿verdad? Dejando los pelos por ahí. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el Señor hay Él en su justicia a cada uno. ¿Cuánto quisiéramos que al llegar ahí nos dijera, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor? Amén, amén, necesitamos oír eso. Entonces hoy estamos hablando de la importancia de estar haciendo lo que Dios nos ha encomendado. La importancia de que no estamos aquí simplemente para tener un rato de distracción, de pasatiempo, sino para salir de este lugar y hacer lo que Dios nos ha mandado. Primeramente en nuestros hogares, en nuestras familias y de ahí para adentro. Sabiendo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y cada quien recibirá conforme a lo que haya hecho aquí en la tierra. Ayuda a Cristo, ayuda al Señor. Le damos gloria, le damos gloria, le damos gloria, 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 gloria. Toda la gloria, toda la alabanza, todo poder es para el Señor, es para el Señor. El Señor es grande. Nosotros tenemos el privilegio, como nos dice el libro de Romanos, pasa el ministerio, el libro de Romanos, en el capítulo 5 que leímos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya, qué rico, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Está usted firme? Eso es muy importante. Y nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios. Pongámonos de pie. Alabemos a nuestro Dios. Ponte de pie y dile: Señor, gracias. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias porque esto me anima a buscar el propósito, a hacer tu voluntad, Señor, para tener en tu presencia paz, gozo, entender que no estamos aquí simplemente por estar, Señor, sino que tú quieres que esta palabra la llevemos allá afuera. Somos ministros de reconciliación, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, en el nombre de Jesucristo, llamando a la reconciliación, llamando a la búsqueda de nuestro Dios, sabiendo que hay un solo fundamento, el cual es Cristo Jesús. Señor, gracias. Señor, gracias. Dale gracias. Seamos un pueblo agradecido por la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Porque allá afuera hay muchos que todavía sus oídos están tapados, sus ojos viendo no ven, están engañados en religiones, en doctrinas falsas que van en contra de lo que Dios ha establecido. Hay muchos que hoy, jóvenes, niños, que no conocen de Dios, porque en sus hogares hace rato Dios no existe. Oramos en esta hora por esos hogares, por esas familias. El mismo Señor Jesús, en el capítulo 17 de Juan, Él ora por nosotros. Y Él dice: Padre, yo no oro solamente por ellos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Ora por los que Dios tiene para ti. Dile: Señor, yo no sé, pero quiero comenzar a hablarles a tantas personas, porque yo sé que tienes un grupo de personas que he de traer a tus pies. Sé que hay personas allá afuera que están esperando ver la luz de Cristo, porque viven en tinieblas, ignoran muchas cosas y viven en dolor y en sufrimiento. Tú nos has consolado, tú nos has sacado de tribulaciones, tú nos has dado salvación y vida eterna, tú has abierto los ojos y el entendimiento de tu pueblo. Tú eres el que ha derramado tu Espíritu Santo para que caminemos en obediencia, caminemos bajo la guianza y el poder del Espíritu, pues tú has dicho, Señor Santo, que solamente tu pueblo recibe el Espíritu Santo, solamente aquel que tiene a Cristo en su corazón. Tú dices: Él estará con vosotros y habitará en vosotros, y Él os enseñará todas las cosas. Señor, ayúdame, quita de mí todo temor, quita de mí toda inseguridad, quita de mí toda egolatría, quita de mí, Señor, toda avaricia, quita de mí, quiero tener un vestido resplandeciente el día de la boda. Quiero, Señor Santo, que ese día no tenga que irme de tu presencia avergonzada o avergonzado, Señor, porque ya entendí de que tú me has regalado, me has dado la salvación por gracia. Me la has dado para que yo ande en buenas obras, las cuales has preparado para que yo las ejecute, para que yo camine en ellas. Señor, ayúdame a que esta palabra yo la lleve a muchas personas en mi vida. Señor, gracias te doy. Levanta tu mano y dale gracias por su misericordia, porque si hemos pecado, si le hemos fallado, Señor, oh Dios, hoy nos arrepentimos. Hoy te pedimos perdón de todo corazón, no para volver atrás, no para seguir igual, Señor, sino para andar en vida nueva conforme en tu palabra, haciendo las obras que tú nos has encomendado, visitando al enfermo, Señor, orando por los necesitados, proveyendo a los que tienen necesidades. Oh Dios, orando por los encarcelados si no los podemos visitar, orando por los médicos y enfermeras que muchas veces dejan sus casas por días, Señor Santo, y sus matrimonios están en peligro, sus familias están en peligro, Señor. Oramos para que tú les des valentía, para que les des fortaleza. Padre, ayúdanos para que la oración
y tu gracia venga sobre nosotros, Señor. Espíritu de oración y de gracia, como dice tu palabra, y permanezcamos, Señor, vigilantes. Hoy cancelamos y anulamos al espíritu de muerte que ya tú venciste en la cruz del Calvario sobre esta nación, y no habrá más derramamiento de sangre cuando tú te levantas delante del Padre y estás intercediendo por Costa Rica, por esta nación, por el futuro gobierno, Padre Santo, por nuestros niños y también por maestros, profesores y directores. Oramos, Señor Santo, por ese gobierno para que sea establecido por ti, Señor, para vivir una vida de paz, de gozo y de armonía, Señor, porque todavía hay espacio. Siento que ya tu venida está pronta, siento que la trompeta ya suena, Señor, que tú eres el Señor que dijiste: así como me has visto subir al cielo, así vendré de nuevo y llevaré a los que son míos conmigo. Los arrebataré de esta tierra, Señor, para librarlos del tiempo de la gran tribulación. Dios, ayúdanos para mantenernos firmes, ayúdanos para mantenernos preparados, ayúdanos, Señor Santo, para caminar en tu temor cada día, Señor, y hacer tu voluntad, vivir conforme tu palabra, Señor, y conforme tu propósito, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Ahora preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir la cena del Señor, esa cena que tú has encomendado, Señor, para recordar siempre el sacrificio, para recordar siempre lo que ha costado el precio de nuestra salvación, y para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.